Pues ha llegado el momento de la colaboración del abogado y notario Ángel Pérez García y trae un tema muy interesante. Hace algunas semanas, Rocío González ha abordado el tema de los divorcios y las relaciones con el ex y las relaciones con los hijos y familias que tienen hijos ella, hijos él y luego hijos de los dos. Y eso se hizo, la verdad, un tema de mucho interés. Hoy, desde el ámbito legal, el abogado Ángel Pérez García hablará sobre si la ex esposa puede heredar o no puede heredar del ex esposo. Una vez que se fue de la casa, que hizo vida por otro lado, ¿a ella todavía le toca algo, sí o no? Eso es lo que vamos a ver. Señor abogado, ¿cómo estás? Hola Carlitos, muy buen día. Efectivamente, son situaciones de todos los días que nos acontece y tenemos que ir dilucidando de esos detalles para dar exactamente esa explicación que la gente espera. A ver, pues le pongo atención. Bueno, recordemos que cuando una persona fallece, se presentan dos supuestos: si hizo testamento o no hizo testamento. Y de ahí podamos empezar a ver cuál es el camino a seguir para poder ver la herencia que tiene la persona que falleció. Si una persona fallece y hace testamento, se tramita un juicio testamentario. Si fallece y no hace testamento, se tramita un juicio intestamentario. Lo hemos repetido en varias ocasiones. Para tramitarse este juicio se puede tramitar ante notario cumpliendo dos requisitos importantes. El primero es que todos sean mayores de edad y el segundo es que todos estén de acuerdo. Pero en el caso que vamos a abordar el día de hoy es un caso en donde se va a tramitar una sucesión de una ex esposa. Y dirán, bueno, ¿la ex esposa tendrá derecho? No, legalmente después de que se divorció, después de que se separó, ¿tendrá derecho la esposa a heredar? No tiene derecho a heredar. ¿Cuándo no hay testamento? Pero en el caso concreto que vamos a hablar el día de hoy es el siguiente. Estando felizmente casados, los esposos hacen su testamento y él deja como única heredera a su esposa y a su hija. Para esto quiero decirles que el matrimonio tiene una sola hija. Al hacer su testamento deja como única heredera a su esposa y a su hija por partes iguales. Y el bien le corresponde a él exclusivamente, no bien dentro del matrimonio porque lo adquirió por una donación que le hizo su mamá. Entonces, el propietario de ese bien solamente es él. Al fallecer, existe un testamento donde deja 3 o 4 años antes, deja como única y universal heredera a su esposa y a su hija por partes iguales. Y fallece. Previamente, antes de fallecer, por supuesto que tenía una concubina que vivía en su casa y que efectivamente pues hacían una vida en común. No tuvieron hijos y al no tener hijos tampoco cambió nunca su testamento. Esta persona fallece a través en la calle, desafortunadamente por un infarto, y se presenta a la exesposa a reclamar la herencia con el testamento en mano y dice: vengo a denunciar la sucesión de mi ex esposo. ¿Puede heredar? Claro, porque unos años antes de fallecer elaboró su testamento y dejó como únicas y universales herederas de todos sus bienes a su esposa y a su hija por partes iguales. Y aparte dejó una cuenta bancaria en la cual dejó el 100% como beneficiaria de esos recursos a su hija. Recordemos entonces el escenario, ¿cómo existe? Fallece la persona, empiezan a tramitar la sucesión, pero la concubina, teniendo una tarjeta de débito del difunto, su pareja, va de manera diaria a obtener dinero, recursos del cajero. ¿Por qué? Pues porque dice que es su dinero, según versiones de lo que me cuentan. Resulta que no es así, se tiene que tramitar la sucesión testamentaria y heredar la esposa, exesposa y la hija. Y hoy la señora no se quiere salir de su casa. La señora, ¿quién? La concubina, porque se siente con algún derecho. ¿Tendría algún derecho? Claro, siempre y cuando no hubiera testamento, porque ella como concubina tiene derecho porque hizo una vida en común y hay un artículo famoso que es el 297 del Código Civil del Estado de Puebla
que establece que se tendrán los mismos derechos a aquella persona que haya cohabitado durante más de 2 años con la persona que vive en el domicilio. Entonces, eso es el concubinato. Sin embargo, en este caso hay un testamento previo al concubinato. Por esa razón, la exesposa hereda los derechos que le corresponden al exmarido conjuntamente con la hija. Todos los bienes. ¿Podrán el día de mañana tener su escritura? Por supuesto que lo van a tener. Van a tratar de obtener, recuperar ese inmueble porque no lo tienen en posesión. Van a tener la propiedad, pero no la posesión. ¿Podrían negociar? Eso es otra cosa. Pero legalmente, quien tiene la propiedad tiene derecho a la posesión. Aquí la posesión la tiene la concubina y la propiedad la van a tener la hija y la hija y la mamá, la exesposa. Vamos a ver cómo termina el asunto, que creo que tiene que terminar dándole la razón a quien la tenga legalmente. ¿Cuánto con se lleva? Papeles en la mano. ¿Cuánto tiempo se lleva? El juicio testamentario no más de 2 o 3 meses. Y ya se definirá esa situación. En ese momento se elabora la escritura y con la escritura en la mano, la señora seguramente se va a presentar y va a decir, esta es mi casa, vengo a que me entreguen mi casa. Y si no obtiene la posesión de esa casa, judicialmente podría en todo caso demandar la reivindicación, es un juicio reivindicatorio que le regresen la casa en poder de su propietaria, de sus propietarios, que es la mamá y es la hija. Es la exesposa y la hija. Si él hubiera modificado el testamento, bueno, pues hubieran quedado las cosas diferentes, pero no lo hizo así. Entonces, ¿ahora qué pasa? Pues que la dueña es la que estaba en el testamento. Claro. Y la concubina se quedó sin nada. Si no hubiera testamento, ni antes ni en el momento, ahí cómo hubiera quedado la cosa. Hereda la hija y la concubina, demostrando que es su concubina. La hija total y absolutamente tiene derecho a heredar, pero la concubina hasta que demostrara ser su concubina. Lo demuestra y entonces ahí la exesposa es la que se quedaba fuera. Claro, totalmente. Pero por eso es importante tener en orden las cosas. No sabemos cuándo nos vamos. Lo más posible, lo más cercano es tener en orden las cosas. El testamento se puede modificar cuantas veces quieran y el válido es el último que se elabora. Todos los demás son revocados por el último. Por eso es importante, no sabemos en este mundo, todo el mundo hoy con la pandemia decimos estamos de paso, hoy estamos y mañana no. Arreglemos esas cosas porque ese desorden patrimonial en cuanto a testamentos, en cuanto a los bienes, es importante acercarse a su notario y que le den asesoría correcta para evitar precisamente estos detalles que tal vez no eran en las condiciones que la persona que falleció quería. Tal vez quería otra cosa. Cuando lo hicieron es lo que quería. Hoy no lo sabemos. Muy bien. Pues Angelito, muchas gracias. Carlitos, con mucho gusto para servirte. Que estés muy bien.